La democracia nace en Atenas y Roma consolida y perfecciona el modelo democrático. La historia, el estudio de la antigüedad clásica, contribuye a la comprensión de la realidad política y jurídica actual, ya que algunos de sus grandes conceptos tienen su origen en el modelo democrático de Atenas y de la República Romana. Hoy nos ocupamos de esa huella del mundo clásico en el sistema democrático actual y para ello contamos con un experto, el catedrático de Derecho Romano de la UNED, Federico Fernández de Buján. Bienvenido. Muchas gracias. Me siento siempre felicísimo de colaborar con el Departamento de Radio, que forma parte de la esencia más genuina de nuestra universidad y que quiero aprovechar en este momento que estoy aquí para felicitar por su aniversario que se está celebrando durante este año. Un aniversario que compartimos todos porque sin ustedes estos programas no hubiesen sido posibles. La UNED sin la radio no es UNED. Pues vamos a ello. Don Federico Fernández de Buján, junto con el catedrático don Manuel García Garrido, son autores de un libro muy interesante y muy atractivo hoy porque habla de los fundamentos clásicos de la democracia y la administración. Y ese también es su título. Un libro que en su portada nos muestra 4 monumentos reconocibles por todos. Los 2 primeros son el Partenón ateniense y el Panteón de Roma. Debajo de ellos están el Parlamento británico, destacando la Torre del Reloj, el Big Ben, y a su lado la fachada principal de las Cortes Españolas o el Congreso de los Diputados. ¿Nos puede explicar por qué esta portada y qué quiere simbolizar, profesor Fernández de Buján? Suelen ser las portadas de los libros de derecho más sobrias, en la medida en que no suelen contener imágenes, ¿no? Pero bueno, en la medida en que el libro se llamaba Fundamentos Clásicos de la Democracia y la Administración, me pareció oportuno sugerirle al editor estampar 4 imágenes que son de una gran fuerza simbólica, ¿no? Es decir, la democracia nace en Atenas y el Partenón ateniense, sin duda ninguna, es su símbolo más representativo de la convivencia en esa polis absolutamente admirable que tiene 2 siglos de un esplendor extraordinario que ha, de alguna manera, condicionado, determinado para el resto en la historia de la humanidad. La democracia se consolida, nace en Atenas, pero también se perfecciona y se consolida en el régimen político de la República Romana. Y ahí está el Panteón de Roma, que dice que Agripa lo hizo del siglo I, un modelo que arquitectónicamente se ve que tiene gran parecido con él, porque ciertamente Roma es tributaria de Grecia en muchas cosas, por supuesto en las bellas artes, en la filosofía, etcétera, en mucho de la arquitectura. Y eso es el mundo antiguo que está encima, y evidentemente hay una huella muy profunda de ese mundo antiguo en nuestra realidad presente. Me parece que si hoy hablásemos de una democracia también especialmente representativa o simbólica o paradigmática, ¿no?, sería la británica, y por lo tanto pues he querido traer a la portada del libro el Parlamento inglés. Es un modelo, un ejemplo, ¿no?, de lo que puede ser un modelo parlamentario, ¿no?, democrático, y nuestras Cortes españolas, que tienen una tradición histórica creo que poco conocida y que debía ser más rescatada, ¿no? Las Cortes, la palabra Cortes es una palabra muy española, se habla más de parlamento en el resto de los países de nuestro entorno. Nosotros tenemos Cortes, las Cortes del Reino de Castilla, etcétera, y ese edificio de Carrera de San Jerónimo, también tan simbólico y también tan neoclásico, con ese tímpano, esas columnas, esos capiteles tan preciosos, ¿no?, representa, pues, es el símbolo también de nuestra, afortunadamente, actual democracia en España. Profesor Fernández de Buján, ¿cuáles son los sistemas políticos que existen en el mundo antiguo? Los sistemas políticos que existen en el mundo antiguo. Bueno, hablemos siempre citando a alguien importante, ¿no?, Aristóteles. Ciertamente es una voz de autoridad, ¿no? Entonces Aristóteles decía que había 3 formas puras, 3 formas impuras de organizar la vida pública y de establecer los poderes que van a dictar, pues, las normas de la convivencia social. Entonces, las 3 formas puras son monarquía, aristocracia y democracia. Decía que eran formas puras en la medida en que cada una de ellas, independientemente de su determinación y de su forma de organización propia y peculiar, cada una de ellas y todas ellas deben
si son formas puras, perseguir el interés general. Y el interés general significa el interés de la colectividad. ¿Qué es monarquía? El gobierno de uno en interés de todos, dice Aristóteles. ¿Qué es aristocracia? Es una palabra griega. Gracia es poder. Aristo es unos pocos, los más capaces, los más dotados, los más preparados. La palabra aristocracia no tiene nada que ver con títulos nobiliarios, desde un punto de vista genuino, desde un punto de vista filológico. Lo que pasa es que sí, se les concedieron títulos nobiliarios y se le dio el gran ducado o el marquesado o lo que sea, el condado. A un señor se le ha hecho conde o marqueso en su momento porque era una persona que había destacado por algo. Después el que otro, un hijo suyo, una hija suya, que hoy afortunadamente hereda el primogénito, da igual que sea varón que mujer. Bueno, pues entonces que ya sea duque ya es otra cosa, porque el duque puede ser duque con méritos o sin méritos, ¿no? Pero en la idea originaria, aristocracia son los más capaces. Entonces, ¿quién debe gobernar? Pues dice Aristóteles, en algunos momentos o en algunas comunidades, pues interesa que gobiernen un grupo, no una persona como monarquía, sino un grupo de personas que son los más capaces para el gobierno en interés general. ¿Y a qué se llama democracia? Pues al gobierno de todos. Es decir, la democracia, demos pueblo, gracias poder, entonces democracia es el poder del pueblo. Entonces el pueblo es quien tiene la facultad de designar a los que van a gobernar. Entonces ya no son los más capaces, no, a quien designe el pueblo, a quien elija el pueblo. Y eso es democracia. Eso serían puras. Impuras sería cuando la persona o el órgano que desempeña ese poder, gracias poder, lo hace en interés propio. Y entonces a la monarquía se le llama tiranía o se transforma en tiranía cuando el rey gobierna para sí. Y eso es un tirano, no es un monarca. Un monarca es otra cosa. Un tirano es el que gobierna individualmente para sí mismo. Se llama oligarquía a una casta, un grupo de personas que gobiernan para sus intereses propios. Ya no es aristocracia, ya no es un grupo que gobierna para la colectividad. Y se llama demagogia cuando ciertamente gobierna el pueblo, pero parece que sin deriva, sin un norte muy claro, ¿no? Y entonces el gobierno del pueblo a veces puede, es decir, corre el riesgo de convertirse en lo que es demagogia, que es el desgobierno total. Y entonces no genera el interés o el bien de la colectividad, sino al revés, puede perjudicarle. Puede, todo es en el plano teórico. Esos son los modelos clásicos del mundo antiguo. ¿Y qué aporta Roma como sistema político al sistema democrático ateniense? Bueno, pues en Atenas nace la democracia, en Atenas nace, es decir, la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces, determinadas personas que tenían la condición de, diríamos, ciudadano, en sentido general, la palabra ciudadano es más romana porque viene de civitas, la persona que tiene el ejercicio de los derechos de participación en la vida pública, el ateniense que tiene el derecho de voto en la asamblea ciudadana, en la eclesía, en la asamblea ciudadana, pues entonces, ¿qué hace Roma? Roma consolida y perfecciona el modelo democrático, porque Roma, esa trilogía que ha configurado Aristóteles, que es monarquía, aristocracia y democracia, viene un griego que se llama Polibio, bastante conocido para los expertos y estudiosos de ciencia política. Polibio, un griego, y analiza Polibio la República Romana. República Romana. La República Romana tiene un periodo histórico determinado, es decir, más menos. Puede comenzar al 4, más menos, antes de Cristo, y puede terminar en el 1 antes de Cristo. La crisis republicana se produce con los triunviratos militares, etc. Entra en una situación de crisis y de decadencia y acaba con la república. Después se instaura un nuevo régimen que es el Principado. Pero hay democracia más o menos en 4 siglos y hay 2 siglos de perfección democrática o de modelo democrático en donde funciona muy bien el sistema, de que se llama la pureza republicana. Entonces, ¿qué le aporta? Pues Polibio dice, como Roma dividía el poder político en 3 estamentos, ¿no? Las magistraturas, el Senado y los comicios. ¿Qué son las magistraturas? Todo por aproximación. Estamos en una un poco exposición de divulgación, por aproximación. ¿Qué serían las magistraturas? Más o menos lo que sería hoy el poder ejecutivo. Es decir, los magistrados son las personas que desempeñan determinados cargos por tiempo limitado, son elegidos por el pueblo a través de los comicios. El comicio es la asamblea de ciudadanos. Los eligen por tiempo determinado y para desempeñar determinadas funciones. Y hay cónsules, pretores, censores, cuestores, ediles. Los ediles se ocupan del gobierno de la ciudad, los cuestores del erario público, etc. Los censores realizan el censo y los pretores tienen la función jurisdiccional.
los cónsules son la magistratura más alta. Entonces Polibio ve ahí una manifestación de poder. Después hay el Senado, que es un órgano colegiado y que tiene autoritas y que asesora a los órganos políticos que tienen verdadero poder efectivo, que se llama potestas. Es decir, las magistraturas, que son los que tienen el poder, muchas veces, sobre todo las magistraturas mayores, el consulado, cuando va a tomar una decisión importante para la vida de la comunidad, pregunta al Senado, le pregunta si le parece bien o mal, si le parece conveniente o desaconsejable, cuál es su opinión. Entonces, es como una especie de órgano consultor. Exactamente, es un órgano consultivo. El Senado. Es un órgano consultivo. Consultivo, perdón. Sí, es un órgano consultivo. Es decir, da su parecer, aunque no le vincula a la persona que ostenta el poder, pero da su parecer. Y el parecer del Senado tiene mucha importancia en la República. Cuando funciona muy bien la República, el Senado tiene mucha importancia. Son personas cargadas de experiencia política que ya no están en la vida activa y que asesoran, aconsejan en los grandes temas para la comunidad política. Y después está el comicio, que es la reunión de todas las personas que tienen derecho de voto y derecho de sufragio activo-pasivo, que sería derecho a ser elegido y derecho de votar. Porque en Roma se vota la elección de magistrados y se vota la ley, ¿no? Y entonces Polibio dice, si me paro a ver el poder que tienen los cónsules, la Roma republicana me parece una monarquía, pero con dos cabezas, porque siempre los cónsules fueron dos. Si me paro a ver el poder que tiene el Senado, porque tiene mucha importancia la opinión suya, me parece una aristocracia. Unos pocos aconsejan lo que se debe hacer. Pero en cambio, si me paro a ver el poder que tienen los comicios, que es todo el pueblo, toda la asamblea ciudadana, pues entonces el régimen democrático de República Romana me parece una auténtica democracia. Entonces, la confusión de Polibio es, ¿qué es? ¿Monarquía, aristocracia? No, es un equilibrio perfecto entre los tres sistemas. Roma aporta eso. Y, por último, por decir, un grande de Roma en el siglo I, Cicerón, Marco Tulio Cicerón, un grande, decía que la democracia funcionaría con tres requisitos. Los podría nuestro oyente, amable y atento oyente, analizar. Dice, para que la democracia funcione rectamente, es decir, que funcione bien, se necesita pueblo culto. Claro, si al pueblo se le va a preguntar y va a votar, tendrá que tener criterio. Pueblo culto, leyes justas. Si después la ley va a ser la que va a regular la convivencia ciudadana, oiga, leyes justas que promuevan la justicia y gobernantes honrados. Es decir, si el poder va a ejercer pues, el gobierno de la convivencia ciudadana, el gobierno va a administrar el poder público y va a condicionar la vida de los ciudadanos, los gobernantes deben ser honrados. Tres requisitos magníficos de Marco Tulio Cicerón en nuestra... Y que están en plena actualidad o deberían estar en plena actualidad. Yo creo que hay que volver a releer a Cicerón. Yo creo que es un tema que, además de la crisis que pueda haber, no digo en España, sino en el mundo, creo que nunca jamás pasará como clásico el pensamiento ciceroniano de esos tres requisitos. En cualquier época histórica habrá que ver. Y el pueblo es culto cuando se le pregunta o cuando vota, sabe lo que vota, sabe lo que opina. Las leyes son justas, los gobernantes son honestos. En cualquier es un criterio ageográfico, atemporal. Vale para cualquier punto del planeta, vale para cualquier época histórica. Usted ha dicho en estos momentos que Roma consolida y perfecciona el sistema democrático. Y me gustaría que nos señalara cuál es la diferencia entre democracia directa y representativa. La Roma que consolida el modelo democrático y la Roma republicana. Hay muchas Romas, ¿eh? Hay una Roma monárquica, una Roma republicana, una Roma del Principado y después una degeneración de formas políticas que es la Roma imperial. O sea, yo hablo de la República Romana, porque Roma es un arco histórico muy amplio, desde el siglo VIII a.C. hasta el 5 después de Cristo en Occidente y hasta el 15 nada menos que en Oriente. O sea que comprende un arco histórico de 2.300 años, 23 siglos. Yo hablo de 4 siglos de república y dentro de los 4 siglos de república, de 2 siglos de pureza republicana, nada más. Está muy bien que sea usted tan concreto y me ponga los puntos sobre las No, sillas. no, nunca lo haría, sino que quería decir de que no es Roma en general, es la República Romana y en un momento determinado que funcionó muy bien. Entonces, democracia directa, democracia representativa. Bueno, democracia es el gobierno del pueblo, pero el pueblo puede gobernar por sí mismo o a través de representantes.
En la Atenas clásica y en la República Romana, el pueblo gobernaba por sí mismo, directamente. Esto de gobernar por sí mismo significaba, sobre todo, básicamente, una facultad que yo creo que también nuestro oyente va a entender muy bien, que es la capacidad de votar sí o no a la ley, al proyecto de ley, diríamos hoy con terminología moderna. Es decir, un gobernante presenta lo que llamaríamos hoy un proyecto de ley. Los proyectos de ley hoy son presentados en el Parlamento a través de una aprobación en el Consejo de Ministros. ¿Quién es el gobernante? Pues el Consejo de Ministros, ¿no? El presidente del Gobierno con su gabinete presenta un proyecto de ley y lo presenta a la Cámara. Entonces, cuando la Cámara entra ese proyecto de ley, se publica en el Boletín Oficial de las Cortes, etcétera, tal, y entonces empieza la tramitación parlamentaria. Y entonces nuestros representantes, que son los que están sentados en el hemiciclo en el Congreso de los Diputados, debaten el proyecto y después de debatirlo, en un día determinado, señalado al efecto, el Pleno del Congreso de los Diputados, después pasará al Senado, pero bueno, eso ya se estudiará y la gente lo sabrá por otras lecturas, ¿no? Es decir, el Parlamento español tiene Congreso y Senado, ¿no? Son dos, la Cámara Baja, Cámara Alta, ¿no? Pero bueno, hablando de... Nuestros representantes aprueban el proyecto y cuando lo aprueban se convierte en ley. Y eso es democracia representativa. Y ¿la ley es democrática? Sí. ¿Por qué? Porque la aprueban los representantes del pueblo. ¿Y esos representantes del pueblo, por qué son representantes del pueblo? Bueno, porque nos convocan en elecciones legislativas cada 4 años para que elijamos a nuestros representantes. Que después la gente puede decir, no, es que mi representante o nuestro representante no nos representan todo lo que quisiéramos que nos representasen. Bueno, es un desideratum. Yo creo que básicamente sí que representan. No se puede cuestionar bajo ningún concepto la legitimidad representativa del Parlamento. Si el Parlamento surge, como surge en España, afortunadamente, fruto de unas elecciones generales en donde se presentan distintas fuerzas políticas y entonces los partidos concurren y entonces, dependiendo del resultado electoral, pues se constituye el Parlamento. Entonces, eso es una democracia representativa. ¿Qué es democracia directa? La democracia directa sería que ese proyecto de ley o esa propuesta para convertir a una norma en ley y por lo tanto ser vigente y regir la vida de los ciudadanos, la votara directamente el pueblo. En Roma se hacía así y en Atenas también. Es verdad que hoy sería más complejo o menos algunas veces. Es decir, en el proceso en que vamos, es verdad que vamos de formas de democracia representativa, podemos ir a formas de democracia directa. Algunos países utilizan mucho más que nosotros. Algunos, muy pocos, utilizan mucho más que nosotros. Se habla siempre de los cantones suizos, ¿no? Es decir, en donde siempre se pregunta casi cualquier norma en donde la población pueda tener criterio. Claro, vamos a ver, si entra al Parlamento la ley de contrato de seguro, es muy difícil preguntarle a un ciudadano de la calle si la normativa que está contemplada en el proyecto de ley que va a regular el contrato de seguro debe ser así o de lo... Pues es una cuestión técnica. Ahora, para muchas cuestiones en donde el ciudadano sí que tiene criterio, que no es tan técnico, sí que se le podría preguntar al ciudadano. O puede estar más sensibilizado. Y puede estar más sensibilizado, y puede estar la opinión pública más dividida y haber una gran polémica. Y entonces, bueno, pues mire usted, en vez de que esto vaya al Parlamento y que se apruebe en Parlamento, puede ir bueno, podría haber sistemas. Italia utiliza un sistema de referéndum abrogativo, que es brutal, es la única constitución en nuestro entorno en donde el pueblo puede enmendarle la plana al Parlamento derogando una ley que el Parlamento ha aprobado a través de un proceso de consulta popular, que esto no se admite en otro sistema. ¿Qué es democracia en todo y directa? La democracia directa es que el ciudadano vota. ¿Hay formas de democracia directa en nuestra democracia actual española? Sí, cuando nos convocan a referéndum. Cuando nos convocan a referéndum, los que somos más mayores, pues hemos votado ya una serie de referéndum, ¿no? Es decir, la gente más, bueno, ya no hablo de personas ya de tercera edad, pero bueno, la Constitución del 78, el ingreso de España en la OTAN, el ingreso de España en la entonces Comunidad Económica Europea, el proyecto de Tratado de Constitución Europea. Incluso hay formas de referéndum cuando los estatutos de autonomía. Es decir, en las regiones con estatutos, bueno, pues ahora mismo el problema del Estatuto de Autonomía, el problema, afortunadamente, a ver si hay una solución buena para el conjunto nacional y para todos, ¿no?
Pero bueno, que los estatutos de autonomía se votan en referéndum. Entonces eso es democracia directa. Pues vamos a seguir avanzando en nuestro entorno cultural. El modelo político podría ser un sistema constitucional en el cual una norma fundamental, la conocida como Carta Magna o Constitución, ordena básicamente los poderes del Estado, ¿no? Sin duda ninguna. Es lo normal. Lo normal es que exista... lo normal es lo que exista una norma fundamental, una norma básica, una norma suprema, que se llama Constitución normalmente. La palabra Constitución, a pesar de que parece jurídica, no es jurídica, porque algunas veces decimos pues que una persona tiene una Constitución muy buena, y entonces quiere decir de que su naturaleza orgánica pues le hace pues más inmune a enfermedades o que se recupera más fácil de las lesiones, ¿no? Constitución es un término que puede hasta encontrar sus orígenes en la filosofía, ¿no? Bueno, que no es un término propiamente jurídico, pero cuando hablamos de Constitución en ámbitos jurídicos, ¿qué estamos hablando? De norma suprema, de norma fundamental, de la norma que regula los poderes del Estado. Nuestra Constitución tiene una parte orgánica, una parte dogmática. También regula los poderes del Estado. Tiene un título que regula la corona, tiene un título que regula el poder legislativo, tiene un título que regula el poder ejecutivo-gobierno, tiene un título que regula el poder judicial, tiene otro título que regula la organización territorial del Estado. Es decir, todo eso se regula en la Constitución. Entonces, la Constitución condiciona el resto del ordenamiento jurídico. Y por eso se dice algunas veces, una ley que se puede aprobar en el Parlamento, en un Parlamento autonómico, puede o no ser constitucional. ¿Cuándo se dice que no es constitucional? Cuando infringe alguno de los preceptos o de las normas contenidas en el texto fundamental, porque es lo que se llama la pirámide jerárquica normativa. Es decir, una ley no puede ir en contra de la Constitución, un reglamento no puede ir en contra de una ley, etcétera. Hay una pirámide normativa, y entonces esa pirámide es jerárquica, y entonces la Constitución condiciona el resto del ordenamiento jurídico. Pero, sin embargo, existe en algunos estados, o al menos el ejemplo más clásico de estado dentro de nuestro entorno que no tiene una constitución escrita, es el Reino Unido. ¿En qué se puede parecer este modelo británico al sistema republicano romano? Pues es un ejemplo muy singular. Digo que es un ejemplo muy singular porque es verdad que, como dice usted, en todo nuestro entorno, pues uno mira al oeste, tenemos poco, porque tenemos Portugal. Bueno, si cogiéramos el propio Reino Unido está un poco más al oeste o Irlanda, pero al este, pues tenemos a Francia, Italia, Alemania, etcétera. Todos los países, Austria, tienen constitución y todos tienen un texto fundamental, una norma básica, una norma del cual deriva todo el ordenamiento jurídico. El Reino Unido no. El Reino Unido no ha querido nunca establecer por escrito los Estados Unidos tienen un texto fundamental. La Constitución de los Estados Unidos es la más vieja del mundo. Sí, es la más vieja del mundo porque es la única que es el único país que solo ha tenido una. Es decir, su constitución es la constitución de los constituyentes americanos. Es decir, es más, me recomendaban hace muy poco las lecturas reunidas en un libro que se llama El Federalista, las lecturas de los constituyentes americanos, que cuando los padres de la Constitución americana debatían sobre cuál debía ser el contenido de la primera Constitución americana, digo primera porque solo hay una, pero en cambio se han ido añadiendo artículos que se llaman enmiendas. Cuando en las películas de los Estados Unidos, las películas americanas, digo, me acojo a la quinta enmienda o me acojo a la octava enmienda, ¿no? Pues enmiendas son artículos que se añaden a los originarios del texto genuino americano. Pero digo que los padres constituyentes estadounidenses, americanos, debatían citando textos clásicos del mundo romano y del mundo griego. Constantemente estaban citando y decían, y cómo dice, que estaban citando a atenienses y muchos romanos, ¿no? Juristas, politólogos, historiadores, etcétera, hasta literatos, ¿no? Es decir, entonces el Reino Unido no tiene constitución, no ha querido tener una norma escrita. ¿Y en qué le parece a la República Romana? Que tampoco tuvo constitución. Es decir, funcionó perfectamente de forma consuetudinaria. Consuetudinaria es por la costumbre, es decir, está ahí, está presente, pero no está escrito. Entonces no hay un texto constitucional. La República Romana no tuvo un texto constitucional. Esa perfecta trilogía que he explicado de magistraturas, senado y comicios,
Y decir, ¿y dónde está escrito que las magistraturas sean esas, que tengan esa duración, que las magistraturas sean anuales, electivas, colegiadas, responsables después del ejercicio de su cargo y gratuitas? El magistrado que desempeñaba un cargo como poder político no cobraba, era gratuito y era responsable al término de su mandato, era colegiado para evitar... ¿Dónde estaba escrito? En ningún sitio, pero se respetaba. ¿Dónde está escrito que el premier británico surge como consecuencia de una votación en el Parlamento británico, que hay unas elecciones que éstas tienen que tener? No está escrito, pero hay unas costumbres, una tradición. Sí, una tradición, exactamente. Es decir, sería consuetudinario. Lo consuetudinario, una tradición que se respeta y que funciona perfectamente sin necesidad de un texto escrito. Verdaderamente casi milagroso. Y hoy en día, sin embargo, se pone en entredicho y sobre todo no se pone en valor, y se dice que si una Constitución ha pasado mucho tiempo y que incluso no se ha votado por mucha gente. La nuestra. Por ejemplo. Bueno, yo soy un firmísimo partidario de la Constitución del 78, que nos ha dado un periodo, primero, de gran paz, de convivencia social, sin duda ninguna, ¿no? Más o menos tengo un poco de conciencia de racionalidad desde la época de la Constitución, más o menos por razón de mi edad, ¿no? Es decir, me pilló en la última adolescencia y primera juventud, ¿no? El texto constitucional, y nos ha dado un periodo de magnífica paz, de tranquilidad, de convivencia, de alternancia política y de prosperidad económica. Y creo que es un modelo que sigue siendo perfectamente válido para seguir conviviendo hoy, ¿no? Con las necesidades o con los retoques o modificaciones que sean precisas, pero que creo que básicamente el texto constitucional español, en la historia constitucional desde la Constitución del 12 hasta hoy, es un modelo de los más acabados y de los más perfectos. Profesor Federico Fernández de Buján, muchísimas gracias como siempre por esta charla tan amena y con estos conceptos que son básicos y que está bien irlos actualizando. Y me quedo también con los 3 requisitos que decía Cicerón, que para que la democracia fuera una democracia perfecta, buena, como lo de un pueblo culto, leyes justas y gobernantes honrados, honestos. Quien esté interesado, le puedo recomendar este libro, Fundamentos Clásicos de la Democracia y la Administración, cuyos autores son don Federico Fernández de Buján y también el catedrático don Manuel Jesús García Garrido, porque ahí encontrarán todos estos conceptos que son básicos y que estamos utilizando día a día para que los utilicemos con precisión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes siempre.